Empezamos, por favor, con la asistencia, Emily. Ok, está bien. Alarcón Ocalle, Presente, delegada, buenas tardes, buenas noches. buenas tardes. Alegría Mora, Delegada, buenas tardes. buenas tardes. Aros Rondán, Delegada, buenas tardes, presente. buenas tardes. Arcos Durán, Presente, buenas tardes, Arcos. buenas tardes. Astete Mollinedo, Astete presente, buenas tardes. buenas tardes. Bombilla León, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Camel Calderón, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Carpio Sanz, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Coica Altamirano, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Centeno Palomino, Choque Mamani, ok. Cortés Acuña, Presente, delegada, buenas tardes. buenas tardes. Góngora Bendezú, Presente, delegada, buenas tardes. buenas tardes. González Acuña, Presente, delegada, buenas tardes. buenas tardes. González Salas, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Holguín Bellido, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Huarcaya Center, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Gualdiani Capuri, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Hincho Wilca, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Lazarino Bejar, Presente, buenas tardes. buenas tardes. López Ramos, López presente, buenas tardes. Manja Takusi, buenas tardes. Montoya Pereira, Buenas noches, presente. buenas tardes. Ortiz de Orue, Ortiz de Orue. Otsuka Paco, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Palomino Castro, Presente, buenas noches. buenas noches. Pancorbo Ibarra, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Paniguara Quispe, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Paucar Valenzuela, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Pérez Camacho, Presente, buenas noches. buenas noches. Pilco Apaza, Pilco Cusihuamán, Presente, mi buenas noches. buenas noches. Quispe Bazán, Presente, delegada, buenas noches. buenas noches. Rojas Vázquez, Presente, buenas noches. buenas noches. Romero Alcázar, Presente, buenas noches. buenas noches. Salamanca Oviedo, Presente, buenas noches. buenas noches. Salas Castillo, Presente, buenas noches. buenas noches. Salas Quispe, ok. Presente, delegada, buenas noches. Patricia, ¿estás? Creo que sí No dijo. estás a la lista, ¿cierto? Ya, continúa. Salazar Merma, Salazar, presente, buenas noches. buenas noches. Samán Segovia, Saman presente, buenas noches. buenas noches. Segundo Sayago, Soto Mejía, Soto presente, buenas noches. buenas noches. Tinta Yupaicana, Presente, buenas noches. buenas noches. Vargas Ludeña, Presente, buenas noches. buenas noches. Venero Vargas, Venero presente, buenas noches. buenas noches. Bill No la has Camino, llamado ao menos Suzuki. ella está en proceso de dispensa, doctorita, y más bien me Ok. falta agregar a la lista a una compañera que apellida Valderrama Quispe.
No, sí está, Liz Dayana. Sí, doctora, presente. Sí, Buenas sí noches. la tengo. Sí la tengo ahí en mi lista. Ya, y por último, Bill Canino, ¿no? Que es la última. Presente, buenas tardes. Ya, entonces, Ya. bueno, Meno, que me dice que bueno, está bien en proceso de dispensación. Segundo no está, Salas no está, Pilco Apaza no está, Ortiz de Orue tampoco, Centeno Palomino, Choque Mamani. Ya, doctores, Centeno, buenas noches, presente, doctora. Yo también presente, buenas noches. Ya, Salas ya también, cierro las... doctora, presente, buenas noches. Ya, ya chicos, ya. Entonces cerramos la asistencia del día de hoy. Doctora, Centeno me notó. Buenas Sí, noches. sí, ya lo corregí. Doctora, Ustedes no crean que porque su delegada está llamando a la asistencia, yo no estoy escuchando. Pilco Apaza, sí, también. Justo acabo de verte. Lady. Doctores, no crean, como les estaba mencionando, que porque su delegada llama a la asistencia, yo no estoy observando. Yo estoy escuchando. Si lo hago es porque yo voy a hablar en esta conferencia un poco más. Entonces, cuando ustedes hacen las exposiciones, yo llamo la lista. Cuando yo doy la conferencia, llamo a la delegada. En algún momento puedo volver a llamar a la asistencia a mitad de sesión o al final. Normalmente eso lo hacemos por el tema de la virtualidad, ¿no? Porque yo sé que muchos de ustedes se van a conectar ahorita o quizá ya ni siquiera ya están conectados y se han retirado. O simplemente están conectados y no están escuchando. Al final, doctores, como les dije en la clase introductoria, yo no me estoy perjudicando. Yo no digo que yo haya llegado a la cúspide de la carrera, pero al final yo ya, de cierta forma, tengo unos pasitos más delante de ustedes. Así que al final ustedes están en un proceso de aprendizaje que quizás muchos de estos temas no lo van a volver a ver. Así que ya están bastante grandecitos también. Creo que ninguno es menor de edad ahorita. Y si han asumido esta responsabilidad de estudiar medicina, pues está en cada uno de ustedes. Eso de para mí estar siguiendo al alumno qué hace o qué no hace, ya no son alumnos de colegio ni de kinder, chicos. Ustedes ya son alumnos universitarios, a puertas quizás dentro de poco a egresar como médicos generales, ¿no? Entonces vamos a empezar. El día de hoy, doctores, la clase es sobre imagenología. Tengo conocimiento que ustedes hacen este apartado también como imágenes, ¿cierto? De forma general, por aparatos y sistemas, ¿cierto? Que en cierta forma a veces nos da un poco de una imagen panorámica de todos los aspectos que uno debería considerar en lo que es imagenología. De cierta forma, lo que vamos a hacer ahora es repasar algunos aspectos importantes, o al menos lo que debería ser primordial que ustedes sepan identificar, ¿no? Desde una placa radiográfica hasta una tomografía de tórax. Recuerden que dentro de lo que es imagenología, el apoyo diagnóstico que utilizamos con mayor frecuencia y con una mayor sensibilidad y especificidad es una tomografía axial computarizada. Pero recuerden que también hacemos uso mucho de una placa radiográfica. ¿Cuántos de ustedes, incluso sus familiares o ustedes mismos en algún momento de sus vidas se han tomado una placa, o incluso en lo que es el examen médico anual, ¿no? Que la universidad, bueno, ahora no lo está haciendo, pero se debería hacer anualmente a todos los alumnos de medicina. Entonces son parte de lo que deberíamos saber en conceptos generales, ¿no? A ver, empezamos con lo que es radiología primeramente, ¿ya? Hay diferentes métodos para la obtención de lo que es una imagen diagnóstica. Tenemos principalmente lo que es la radiación ionizante, donde vamos a hacer uso de estas pruebas diagnósticas, que es radiografía de tórax. Ay, perdón, me he puesto a grabar. Emily, tú me debes hacer recordar, por favor, de esto, porque si no grabamos, yo no tengo que colgar en la plataforma. Ya, doctorita. Aunque en cierta forma, bueno, esto va a cambiar porque cuando estemos en forma presencial ya no hay necesidad de grabar, ¿no? Igualmente yo considero que cuando uno está de forma presente es diferente, ¿no? Ya. A ver. Ahora sí. ¿Doctores ven la presentación? Sí se ve, doctora. Ya.
Entonces, continuamos. Como les estaba mencionando, no tenemos lo que es la radiación ionizante, que vamos a hacer uso de lo que es una placa radiográfica, que es lo más común que creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto. Luego viene lo que es la tomografía computarizada, que lo que hace es generar una imagen mucho más definida, con muchos más cortes y nos permite visualizar de mejor forma lo que es el parénquima pulmonar. También podemos hacer uso de lo que es medicina nuclear, de lo que es la tomografía por emisión de positrones. Eso significa PET. Esto lo vamos a ver mejor cuando hablemos de lo que es nódulo pulmonar, ¿ya? El día de hoy vamos a abarcar de lo que es radiografía y lo que es tomografía computarizada. También en lo que es neumología hacemos uso mucho de lo que es el ultrasonido y mucho más ahora que estamos trabajando en lo que es intervencionismo. Muchos procedimientos son guiados por guía ecográfica, entonces se ha abarcado, se trabaja mucho, no solo en neumología, en muchos aparatos y sistemas ha tenido un avance bastante importante, que lo que nos ahorra en sí lo que es el ultrasonido es tiempo, y el transporte de pacientes puede ser realizado a pie de cama, ¿no? A diferencia de estos que sí tiene que ser transportado el paciente a un lugar especializado, ¿no? Donde se va a tomar la imagen. Y lo que es campo magnético y ondas de radiofrecuencia, que son resonancias magnéticas, que al momento todavía no tenemos mucho la experticia o se ha abarcado mucho esta área. De cierta forma en Lima sí veía un poquito más de lo que era resonancia magnética pulmonar, se ha trabajado mejor en la parte cardíaca. Acá en Cusco entenderán que no tenemos ni resonador, solamente lo hacemos de forma privada, tanto en lo que es los diferentes hospitales públicos, ¿no? Entonces, empezamos con la radiografía de tórax. Es la primera línea de evaluación, como menciona acá, para el diagnóstico de una enfermedad parenquimatosa pulmonar y mediastinal. Proporciona una gran información, ¿no? Nos puede dar una imagen panorámica. Hay muchos pacientes que de forma general hacen un chequeo, incluso en campañas de salud, y por ahí encuentran algo anormal en la placa y recién son derivados al especialista para poder hacer un mejor diagnóstico, un mayor estudio, ¿no? Normalmente los parámetros que definen la calidad de una imagen radiográfica es la densidad, el contraste. No voy a hablar en detalle de lo que es, cómo se toma y todo esto, porque esto lo debieron ver en radiología de forma general, porque también es otro mundo, ¿no? Saben que hay una especialidad que es radiología, entonces ellos lo ven de una forma muchísimo más detallada. Lo que principalmente yo necesito que ustedes sepan identificar cuando me describan una placa radiográfica son las densidades. Nosotros cuando hablamos de placa hablamos de densidad. Bien nos referimos a una imagen muy radiolúcida o a una imagen muy radiopaca. La densidad va a variar de acuerdo a lo que yo esté encontrando en el parénquima pulmonar. Si hablamos de un patrón muy radiolúcido, estamos hablando que las ondas de radiación atraviesan sin dificultad el parénquima. Recuerden que el parénquima pulmonar o los alvéolos están llenos de aire. Entonces, si está lleno de aire, ¿va a haber algo que lo detenga, que lo obstruya, que impida su pase de las ondas de radiación? No, ¿no es cierto? Entonces, al atravesar completamente, se va a generar una imagen radiolúcida. Pero, ¿qué pasa cuando estas ondas tienen que atravesar algún tipo de estructuras ya con una densidad mayor? Comenzaremos a hablar de moderadamente radiolúcido, cuando hablemos de tejidos grasos, intermedias, cuando veamos agua, tejidos blandos, de acuerdo a qué área, y sangre. Esto principalmente lo vemos en lo que es efusión pleural, o conocido como agua en los pulmones, o pleuresía antiguamente. Cuando hablamos de radiopaco, ya también hablamos de estructuras sólidas, principalmente huesos, en lo que es placa hablaremos de costillas, que vamos a ver, y en algunos casos, si es que el paciente ha sido sometido a algún tipo de cirugía cardíaca, podremos ver incluso los hilos de costura a nivel de lo que es el corazón, podemos ver, digamos, algún proyectil, si es que el paciente ha recibido algún impacto, puede haber sales de calcio, muy raro, principalmente eso se ve más que todo en los cálculos, ¿no? Con cálculos renales, por ejemplo, ustedes que van a ver en nefrología. Entonces, acá vemos una placa radiográfica. Normalmente hay unas diferencias cuando nosotros hablamos, cuando el paciente toma la placa en inspiración o en expiración. Idealmente, una placa debe ser tomada en inspiración. ¿Por qué? El parénquima pulmonar se va a expandir de mejor forma. El diafragma, que es el músculo más grande y más importante de la respiración, desciende y me va a ayudar, a visualizar de mejor forma el parénquima pulmonar. Como
como menciona acá exactamente, debe cuantificarse de 10 a 12 arcos costales posteriores o de 6 a 8 arcos anteriores. Debe visualizarse adecuadamente los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos, ¿ya? Esta es una placa completamente normal. Y siempre cuando hacemos la lectura de una placa radiográfica, empezamos de afuera hacia adentro. O sea, primero describiré mi tejido celular subcutáneo, la parte del hueso que esté completo, el paciente que viene con una fractura de clavícula, de húmero, y luego comenzaré por costillas, si es que yo veo algo, comenzaré con lo que es la parte externa del parénquima pulmonar y terminaré con lo que es el ilio pulmonar, que es la parte central, y lo que es el mediastino, hablando de cavidades cardíacas, ¿ya? Entonces, acá tenemos la visualización de los arcos costales posteriores y los arcos costales anteriores. Entonces, cuando con los alumnos nos veamos en la práctica de forma presencial y les muestre una placa, yo no quiero que me digan, no sé, doctora, ¿qué estoy viendo ahí? Yo quiero que me describan la placa. Entonces me dirán, doctora, yo veo una placa a nivel de tejido celular subcutáneo, yo no veo ninguna alteración, tengo tantos arcos costales anteriores, tantos arcos costales posteriores, ¿qué alteración imagenológica vamos a observar? ¿Ya? Para definir que una placa está correctamente tomada, tenemos que visualizar que esté centrada. ¿Cómo definimos que una placa esté centrada y no se encuentre rotada? Tenemos que observar lo que son las apófisis espinosas. Todos pueden visualizarlo acá. Estas apófisis espinosas deben ser equidistantes, ¿ya? Como pueden ver en esta imagen. Como pueden verlo en esta otra, esta placa está lateralizada hacia la derecha. Entonces, eso incluso, como es una placa en dos planos, nos puede dar la impresión de que una cavidad cardíaca se encuentre mucho más grande. Es por eso ver que la placa esté centrada. Acá podemos ver la tráquea exactamente, están las apófisis espinosas, y también que hay una equidistancia entre las clavículas, considerando también las apófisis espinosas, ¿ya? Como pueden ver en este ejemplo, como les decía, esta está lateralizada a la derecha, las apófisis espinosas. Normalmente las proyecciones que vamos a observar en las placas radiográficas son las posteroanteriores, las laterales. Tenemos otras que antiguamente se utilizaban bastante porque no teníamos mucha accesibilidad a lo que era una tomografía de tórax. Entonces se hacía uso de este tipo de placas, ¿no? Actualmente es mucho menos, pero quizás en hospitales o en centros de salud donde no tengamos acceso a tomografías podemos hacer uso de estas. Pero las principales tenemos las posteroanteriores, que es la imagen correcta o más usual, donde yo puedo visualizar de mejor forma lo que son los campos pulmonares. Esto se obtiene el paciente cuando está parado, ¿no? De cúbito supino. En cambio, si en mi paciente tengo que estar postrado, hospitalizado, tomaré una anteroposterior. Obviamente esto me va a generar algunas alteraciones adicionales que debo tener en consideración al momento de interpretar. También puedo hacer uso de placas laterales para visualizar algún tipo de lesiones en lo que es segmentos posteriores, que no lo voy a ver adecuadamente en una placa posteroanterior, ¿ya? Vamos a ver acá ejemplos. Esta es una diferencia que mostramos siempre. ¿Por qué la importancia de saber o de determinar si una placa ha sido tomada posteroanterior o anteroposterior? Esta es una placa, ¿qué tipo? ¿Esta es anteroposterior o posteroanterior? Posteroanterior. Posterior. Posterior. Exacto. Entonces tenemos el paciente que está en espalda, se generan las ondas de radiación que van a chocar con la placa. Entonces, en este momento, como pueden ver, las ondas de radiación va a generar una imagen mucho más fidedigna, al menos de lo que es mediastino. En cambio, en una placa anteroposterior, al estar de forma contraria, al emitirse las ondas de radiación, lo que voy a hacer es magnificar, miren. Este es el mediastino o el corazón, vamos a magnificarlo más. Entonces, esto me puede generar alteraciones en interpretación. Por eso la importancia de saber si la placa es posteroanterior y anteroposterior. Y entre las dos, la mejor placa es la posteroanterior, porque me da una imagen mucho más fidedigna.
Miren, acá tenemos ejemplo de una placa postero-anterior, como podemos visualizar adecuadamente, ¿no? Los campos pulmonares, tenemos los ángulos costofrénicos libres, el corazón, los ilios. Podemos ver que las clavículas, bueno, no están tan equidistantes, pero sí más o menos, están ligeramente lateralizada. Pero puedo evidenciar que el parénquima pulmonar se encuentra sin alteración. Pero miren esta placa. Uno, si lo ve a simple vista, podría decir que ese corazón se encuentra grande, ¿cierto? Respecto al otro. Y esto es porque esta placa es una placa antero-posterior. ¿Alguien me puede decir una diferencia mucho más importante en la visualización? ¿Qué más me ayudaría a diferenciar que es una placa antero-posterior? Las clavículas, doctora. La angulación de las clavículas. Exacto, las clavículas, ¿no? Como pueden ver acá, a ver, déjenme si puedo usar esto. Las clavículas están presentadas en forma de V. En cambio, en una placa postero-anterior están horizontales. Entonces, estos son signos que uno debe darse cuenta al momento de ver una placa. Porque el paciente te va a venir a la consulta o en el centro de salud, en la posta, donde ustedes estén trabajando con su plaquita en la mano. Doctora, ¿me lo puede ver la placa? Y ustedes tienen que saber primero, uno, si está a la derecha o a la izquierda, que eso ya lo pueden saber por la lateralización del corazón. Miren, está a la izquierda esto, ¿cierto? A no ser que sea un paciente que tenga dextrocardia, que existe. Y lo que es el diafragma, acá vamos a ver en otra placa que les voy a mostrar cómo está la burbuja cardíaca para diferenciar de lo que es el hígado, de lo que es el ángulo colónico y la burbuja cardíaca. Perdón, la burbuja gástrica. Entonces, lo de las clavículas es otro de los parámetros para guiarnos, es una placa antero-posterior. Esta es una proyección lordótica que antiguamente se tomaba mucho para visualizar de mejor forma lo que eran los ápices pulmonares. Actualmente, yo, por ejemplo, durante mi práctica de internado, residentado y actualmente como asistente, nunca he visto una placa lordótica, ¿no? Pero la semiología, y esto lo han debido ver en semi ustedes, nos referían que se hacía uso para visualizar de mejor forma lo que era ápices. Como pueden ver acá, miren cómo se generaban las ondas de radiación, ¿no? Principalmente para ver aquí los ápices que antiguamente, o bueno, actualmente también se sigue presentando con mucha frecuencia la tuberculosis, lo que es en ápices pulmonares. Acá tengo una imagen donde les muestro una correlación anatómica de qué órganos están en lo que es en una radiografía de tórax. Tenemos lo que es la tráquea, tenemos la carina, tenemos el bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. ¿Por qué muchos pacientes vienen a la consulta y dicen, doctora, yo no sé por qué esa parte al ladito de mi corazón está más blanquito? Dicen que tengo bronquitis crónica, dicen que tengo neumonía. Y no, doctores, muchas de esas placas son normales, solamente que pueden tener una prominencia de la vena cava superior, pueden tener hipertensión pulmonar que te van a dar una prominencia igualmente, puede haber una dilatación de la cavidad cardíaca o de la aurícula que te da la impresión de que ese hilio está engrosado, pero no es porque haya una neumonía o una bronquitis crónica o una bronquitis que nunca se cura, que eso he escuchado mucho en la consulta privada, sino es que esa prominencia iliar es por las estructuras vasculares que se encuentran ahí y que a veces nosotros los médicos, si es que no tenemos el conocimiento, decimos que hay una neumonía. Por eso la importancia de la relación. Miren cómo ya vamos juntando todo lo que ustedes han ido aprendiendo en todos estos años. Vamos juntando lo que es anatomía. Vamos ir viendo en las siguientes clases cuando hablemos de las patologías pulmonares lo que es fisiología, fisiopatología, microbiología, farmacología. Por su compañera me refería la otra vez, ¿no, doctora? ¿Y qué libro podemos leer? Obviamente porque están llevando medicina interna de forma general, tienen que leer un libro de medicina interna. Pueden leer el Farreras, pueden leer el Harrison. Hay muchos libros en sí de medicina interna, pero nunca deben olvidarse de lo que ustedes ya aprendieron hasta el momento. Entonces, acá vamos a ir consolidando todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de estos años. Entonces, yo les voy a ir preguntando de cierta forma siempre, y esto y aquello, porque ya tienen que comenzar a integrar todo lo que han aprendido de forma separada hasta el momento. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos repasando las estructuras, como está acá bien detallado con el gráfico. Igualmente acá tengo una imagen mucho más detallada.
Miren cómo tenemos las cavidades cardíacas, la arteria pulmonar, ¿no? Lo que les decía. Y más que todo, nosotros que vivimos en altura, al menos los adultos mayores, tienen una prominencia bastante importante. Incluso pueden ver en algunos casos la calcificación del callado aórtico o pueden ver la calcificación de lo que es la arteria pulmonar y van a ver como un anillito blanco alrededor del hilio. Y dirán, ¿qué cosa es ese como anillito, como una moneda? No, no es que sea algo normal, simplemente es la calcificación de los vasos pulmonares. Y eso es completamente normal. Entonces, si uno no tiene conocimiento qué estructuras estoy viendo en esta placa, si yo veo así, no voy a poder correlacionar. O muchos dirán, doctor, ¿esos puntitos blancos son anormales? No, esos son los cilios pulmonares. Estamos hablando de los bronquios principales que van a ir ramificándose, que también más adelante lo vamos a ver en segmentaciones. ¿Cuántas segmentaciones tiene la parte de los bronquios pulmonares? Esta es una placa ya también lateral. Acá lo importante, por ejemplo, si ustedes no tuvieran esta imagen, yo no les hubiera mostrado esto, ¿sabrían cuál es derecho o izquierdo? ¿Hay alguna forma ustedes que podrían determinarlo? ¿Que esta es una lateral derecha y esta es una lateral izquierda? ¿Ya qué voy a observar en el diafragma? Ya. Eso es cierto, ¿no? Miren, cuando hablamos de lo que es la placa lateral derecha, hablamos de eso, lo que mencionan sus compañeros. Se genera una elevación del hemidiafragma derecho y aquí está el lado izquierdo, entonces hay una doble C, por así decirlo. En cambio, cuando hablamos de una lateral izquierda, no, hablamos de un cruce, hay una intersección entre las cúpulas. Entonces, cuando yo veo una placa lateral, buscaré estos signos para diferenciar. Bueno, actualmente por las placas, por ser digitales, ya te dicen si es lateral derecha, lateral izquierda, pero no faltan o no nos podemos guiar solamente por eso. Pasan casos en que no tienen esta definición, por así decirlo, ¿no? Entonces uno tiene que buscar cómo guiarse. La importancia, como les mencioné al inicio, de las placas laterales es que nos permiten visualizar de mejor forma la parte posterior. Miren, acá está la columna vertebral. Entonces, hay lesiones que se encuentran por detrás del mediastino o que son justamente el mediastino posterior, que cuando hablemos de patologías mediastinales lo vamos a ver mejor, que se localizan acá. Hay tumores, hay neumonías, que en una placa anterior no lo voy a poder visualizar. Entonces, para esto nos sirve. Igualmente, cuando hablemos de fusión, lo vamos a ver también ahora de forma sucinta, cuando el líquido es mínimo, lo podemos ver incluso en una placa lateral, más que en una placa posterior anterior. ¿Ya, chicos? Entonces, igualmente acá tengo otra imagen donde voy a visualizar lo que son las estructuras anatómicas que van a estar en relación a la placa radiográfica. Ya les he explicado la placa lordótica. Antiguamente hablábamos de la oblicua, incluso para visualizar mejor lo que era efusión pleural, para visualizar mejor lo que era un neumotórax. Miren cómo antes nos tomaban del cúbito lateral, ¿no? Justamente esta línea para definir lo que era una efusión pleural. Actualmente, como les digo, yo ya no he visto estas tres placas que antiguamente se hacían por semiología, yo ya no las he llegado a ver, pero como semiología o como referencia deberíamos saber, ¿no? Acá viene otra cosa que es el tamaño cardíaco, por eso la importancia que les mencioné sobre lo que sea posterior-anterior o antero-posterior, ya que vamos a definir lo que es un índice cardiotorácico. Siempre nos dicen que el tamaño del corazón tiene que ser el 50%. ¿Y cómo hacemos la medición de este? Medimos la distancia que existe del parénquima pulmonar hasta el borde externo, igualmente de aquí, y eso tiene que representar un 50% o la mitad de lo que mide el corazón, como está acá en la gráfica, ¿no? Entonces tiene que ser menor a 0.5. Cardiomegalia leve de 0.6 a 1, moderada de 1 a 2 y severa si es mayor. Normalmente, esta es una definición muy subjetiva. Actualmente, para definir una cardiomegalia, el paciente tiene que ir necesariamente a un ecocardiograma, ¿no? La placa nos da una orientación, pero no nos va a definir de forma exacta. Igualmente acá, como podemos verlo, acá están las cavidades cardíacas visualizadas. Igualmente acá en la placa lateral, cómo está orientado, y miren cómo está el callado aórtico, ¿no? Por la parte posterior. Igualmente acá.
Recuerden que la parte de radiología, sea tomografía o radiografías, en sí la experticia para poder evaluar es principalmente cuando uno comienza a ver muchas más placas, ¿no? Obviamente al inicio una vez se puede confundir, es parte del aprendizaje, pero cuando uno comienza a visualizar de forma más frecuente, más y más y más, adquiere una habilidad, ¿no? Por eso muchos son más en la parte pulmonar, otros serán más de abdomen, otros serán más de fracturas, en huesos los traumatólogos, por eso cada uno abarca mejor su rama. El hilio radiológico que les mencioné, en algunos casos, como pueden ver acá, por ejemplo, se ve muy claro lo que es la arteria interlobar. Muy pocos pacientes lo tienen y a veces muchos, cuando presentan esta prominencia de la arteria interlobar, dicen es una neumonía y no es una neumonía. Y a veces muchos colegas en la emergencia, y eso se los digo porque lo observo todo el tiempo, todo paciente que ingresa por dificultad respiratoria, todo es neumonía y no necesariamente es una neumonía, ¿no? Entonces habría que evaluar bien a este paciente. Ya, entonces son signos a tener en consideración dentro de la lectura. Igualmente, como les mencioné, el diafragma es el músculo más importante de la respiración y es el más grande también. Tenemos que el lado derecho es un poco más alto que el izquierdo. Se considera patológico cuando el izquierdo es mayor que el derecho y cuando el derecho se eleva más de 3 centímetros, porque esto nos podría indicar que es una atelectasia o una tumoración que esté traccionando en lo que es el diafragma. O quizás una hernia diafragmática también me genera eso. Cuando hablamos ya también, acá hablamos nuevamente de anatomía, ¿no? Entonces muchos recordarán que cuando llevamos anatomía, nos explicaron o nos hicieron aprendernos de memoria lo que son los segmentos o quizá por lo menos la división, ¿no? De la cisura mayor, la cisura menor. Miren acá. Este es el pulmón derecho. Igual visto por la parte posterior, como se ve. En cambio, en la placa radiográfica nos da una forma subjetiva, ¿no? Estos gráficos en verdad son bastante didácticos por esto. Por eso, miren, nosotros cuando vemos la placa póstero anterior, yo no puedo decir superior, medio, inferior. No. El superior es todo esto. El inferior es todo esto, perdón, el lóbulo medio es todo esto, y lo que está por la parte de atrás, teóricamente lo que uno puede ver en dos planos, es lo que llamaríamos el lóbulo inferior. Entonces muchos pacientes ven una lesión acá, para muchos colegas, y dicen, neumonía del lóbulo inferior. Y no es una neumonía del lóbulo inferior, es una neumonía del lóbulo medio. Porque recuerden que una placa de tórax es una imagen en dos planos, no es tridimensional como una tomografía. ¿Ya? Entonces esto principalmente para que ustedes lo tengan como referencia. A veces es un poquito difícil hacerles entender esto en imagen en dos planos. Esto lo vamos a visualizar mejor en la parte práctica cuando comencemos a revisar un poquito más de imágenes junto con los pacientes. El pulmón izquierdo, ya también recuerden que al tener al corazón lateralizado hacia este lado, no tenemos lóbulo medio, ¿cierto? ¿Qué tenemos en vez del lóbulo medio? Língula. Língula, tenemos língula, ¿ya? Y es por eso también que los segmentos pulmonares, tanto en el derecho como en el izquierdo, son diferentes. Igualmente acá imagenológicamente está más o menos orientado a lo que debería ser. No voy a hablarles mucho de segmentos pulmonares, porque eso ya es parte de especialidad. Pero para que tengan como referencia, en el pulmón derecho tenemos 10 segmentos pulmonares y en el lado izquierdo tenemos 8. Justamente porque en el lóbulo superior se fusiona el 1 y el 2. Digo 1 y 2 porque así como les digo que hay 10 segmentos en el derecho, realmente cada segmento se llama 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente. En cambio, en el izquierdo se fusiona lo que es el 1 y el 2 y se convierte en 1. Luego viene el 2. Y se fusiona también el 7 y el 8. Entonces solamente tenemos 8 segmentos pulmonares, principalmente por la presencia de la língula. Ya, igualmente tenemos el mediastino, que es otra cavidad importante, que el mediastino se va a dividir en mediastino anterior, mediastino posterior y superior, ¿no? Vamos a verlo también cuando llevemos patologías mediastinales, y qué tipo de enfermedades se presentan en cada uno de ellos. Ahora vamos a comenzar a hablar de lo anormal.
lo que podríamos encontrar como patológico. Hasta ahorita hemos hablado de todo lo normal, todo lo que yo podría ver en una radiografía de tórax normal. ¿Qué pasa si yo ya evaluando a mi paciente comienzo a ver esto? ¿Ven como un arbolito acá, como una ramita que se va formando? ¿Cierto? Eso se define como broncograma aéreo y al menos dentro de lo que son consolidaciones o neumonías, los signos que definen esto radiológicamente es la presencia de broncograma aéreo. ¿Ya? Entonces es lo que podemos visualizar. Son ejemplos. En algunos casos, cuando la neumonía o la consolidación o incluso la tumoración se presenta por delante de lo que es el corazón, o sea, en el lóbulo inferior, como que abraza al corazón, ¿cierto? No es que estén separados, porque es una imagen tridimensional. Entonces puede dar la impresión de que el reborde cardíaco se borre, y a esto semiológicamente se le llama el signo de la silueta. Y como dice acá, es cuando dos estructuras tienen densidades diferentes, presentan una interfase. Entre ellas se para un límite que las define, ¿no? Hay una pérdida de la silueta, miren. Acá pierdo y acá se vuelve borroso, ¿cierto? Y es porque hay una consolidación ahí. El signo de la silueta. Hablando de lo que es pleura, acá hablamos de forma sucinta, lo que vamos a ver más adelante, en las siguientes semanas, enciende el tercer aporte de lo que es fusión pleural, lo que les mencioné en antes, ¿no? La presencia de agua en la cavidad pleural, principalmente en una placa lateral, yo lo voy a poder visualizar desde 75 mililitros, que es lo mínimo necesario para obturar el ángulo costodiafragmático posterior, ¿ya? En cambio, cuando yo veo una placa posterior-anterior, necesito en promedio de 150 a 175 para poder obturar este ángulo, que se encuentre ocupado. Si yo quiero, bueno, no es que quiero, ¿no? Sino que se da la obturación por completo del diafragma. Por ejemplo, acá podemos ver el signo de la mariposa, ¿no? Que es más que todo por una insuficiencia cardíaca. Mínimo son 500 mililitros y cuando obtura más o por encima del cuarto arco costal, hablamos de más de 1 litro de líquido, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar de acuerdo a la patología con mucho más detalle en lo que es la fusión pleural, pero yo necesito que ustedes sepan cuánto necesitamos para obturar un ángulo. Si es en una placa lateral, hablamos de 75 mililitros. Si hablamos de una placa posterior-anterior, de 150 a 175. La bibliografía va a depender, pero va desde 150 para arriba. Ya, y bueno, esto también es referencial, va a depender de cada paciente. Recuerde que no es igual la cavidad torácica de una persona que mide 1,60 a uno que mide 1,80 o uno que mide 1,50. También va a depender de eso, ¿ya? Acá son algunos signos a considerar que es lo que yo voy a observar. Estas ya son placas patológicas, ¿no? Ya son con enfermedad. Acá vemos una efusión pleural masiva del lado derecho. Como pueden visualizar acá, tengo la tráquea, miren. Acá está la tráquea. Todo está, ¿cómo se dice esta imagen de acá que está blanca? Radiopaca. Radiopaca. Acá tengo una radiopacidad del hemitórax derecho. ¿Ya? Tenemos un desplazamiento contralateral del mediastino. Tenemos un desplazamiento inferior del diafragma. No lo veo, ¿no? Yo no puedo ni siquiera visualizarlo. Y tenemos un agrandamiento, un ensanchamiento compensatorio del lado contralateral, ¿no? Entonces, es así como deben definirlo con los términos, doctores. No me van a decir más oscurito, más blanquito, un puntito. Doctores, nosotros tenemos prácticamente un idioma que vamos aprendiendo a lo largo de la carrera, así que para cada cosa que nosotros querramos definir, tenemos una terminología, ¿no? Entonces, comenzamos a aprender eso y hacerlo parte de nuestro lenguaje. Acá hablamos de un signo, en verdad que muy pocas veces, creo que solo 3 veces lo he visto como máximo, no es muy frecuente verlo.
es muy frecuente en pacientes que han trabajado en minas y cuando sus compañeros me pongan neumoconiosis, me van a hablar de silicosis, de asbestosis, y ahí en este tipo de pacientes sí se observan este tipo de lesiones que son placas pleurales, ¿no? Que son placa en llamas, también le llaman otro, porque da la impresión, ¿no? Que se estuviera quemando esta placa. Que es, como dice su propio nombre, recuerden que la pleura es una capa que recubre lo que es el parénquima pulmonar. Entonces, estas placas tienden a calcificarse o se depositan algún tipo de polvo inorgánico. Suelen ser bilaterales, asimétricas, de distribución heterogénea y en otros casos comúnmente o coloquialmente llamado como llama en fuego, ¿no? Acá es una imagen un poquito más semiológica para que lo puedan entender. Recuerden que las pleuras son dos hojas que generan un espacio virtual que se hace real cuando es ocupado por líquido o por algún tipo de contenido, en este caso, calcio, ¿no? Dentro de los patrones radiográficos que podemos observar, tenemos patrones de aumento de densidad, patrones de disminución de densidad y patrones de lesión extrapulmonar. Cuando hablamos de aumento de densidad, hablamos de un patrón alveolar, intersticial, puede ser una telectasia, nódulo y masa. Cuando hay una disminución de densidad, hablamos de patrón de hiperclaridad torácica, como definido, conocido más como enfisema, un patrón destructivo, donde hay lesiones cavitadas, cuando hay bronquiectasias, y cuando hay patrones de lesión extrapulmonar, hablamos de lesiones pleurales, lesiones extrapleurales, lesiones mediastínicas. Entonces, cuando tenemos aumento de densidad, como dice acá, ¿no? Ejemplos ya, la consolidación, que es más comúnmente conocida como neumonía, que vemos qué cosa, ¿cómo se llamaba esto? Broncograma. Broncograma aéreo, ¿no? Exacto. Tenemos los nódulos, que son aquellas lesiones sólidas que miden menos de 3 centímetros, y las masas, igualmente, aquella masa heterogénea que mide más de 3 centímetros. Tenemos el patrón intersticial, que es un engrosamiento reticular septal, que lo vamos a ver de mejor forma, esto sí, en tomografía. La placa es muy subjetiva en este caso. Recuerden que la placa es una imagen panorámica que nos ayuda, pero la mejor imagen para evaluar lo que es parénquima pulmonar es una tomografía. Y las atelectasias también nos pueden generar un patrón de aumento de densidad, ¿no? Comenzamos con el patrón de consolidación. Puede ser por presencia de agua, presencia de pus, presencia de sangre, presencia de células. No les voy a leer, doctores, todo esto, porque esto lo van a revisar ustedes al estudiar, porque este tema es bastante largo. Nos faltan otro grupo de diapositivas que es tomografía, así que este es en sí un diagnóstico diferencial, que ustedes cuando comencemos a ver lo que son las patologías en sí, vamos a ir repasando paralelamente las imágenes, porque es parte del diagnóstico, ¿ya? Entonces no voy a leer todo eso. En el patrón alveolar, y los vuelvo a repetir nuevamente, hablamos de lo que es el broncograma aéreo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Una opacidad homogénea mal definida, como pueden ver acá. Puede haber un signo de la silueta, como les mencioné, si se interpone en el reborde cardíaco, que lo va a eliminar o lo va como que difuminar, no se va a visualizar adecuadamente. Ya se menciona el broncograma aéreo, puede haber en algunos casos una extensión hasta lo que es la pleura y no hay pérdida de volumen, ¿ya? El patrón reticular, que es parte del patrón intersticial, lo vamos a ver de mejor forma en una tomografía. Si bien es cierto, la placa radiográfica me puede mostrar, como pueden ver acá estos ejemplos, no me permite ver bien. Acá ustedes pueden ver que hace un diagnóstico diferencial, ¿no? Puede ser por falla cardíaca, puede ser por una neumonía intersticial, viral, una linfangitis, un patrón UIP, por ejemplo, acá todavía lo mencionan, pero en sí, ese tipo de patologías no lo voy a poder determinar en una placa radiográfica. Necesitamos sí o sí verlo, esto sí, en una tomografía. De cierta forma, obviamente, la distribución, por ejemplo, en un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva, que es la distribución homogénea en alas de mariposa, bilateral, y la presencia de líneas B de Kerley, que son aquellas líneas horizontales que se extienden desde la pared pleural de forma horizontal hacia la parte céntrica, es lo que nos define
una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces es un patrón reticular, bilateral, en alas de mariposa, que ustedes lo van a describir así en los casos clínicos. Pero de mejor forma lo vemos en una tomografía. Las atelectasias principalmente se dan porque hay una obstrucción de lo que es un bronquio y va a generar el colapso de la parte del parénquima pulmonar que está posterior a este. Esta obstrucción puede ser generada por moco, por un cuerpo extraño, por un tumor, por una efusión pleural también, que va a ser una atelectasia pasiva, por un neumotórax, cuando entra aire a la cavidad pleural, o cuando hay un conglomerado de atelectasias, ¿no? Acá podemos ver ejemplos, cómo se traccionan, ¿no? Es como un triángulo, como una tienda, muchos lo definen dentro de lo que es la literatura. Si es que alguien ya leyó un poquito de esto, hablamos de eso, ¿no? De tiendas triangulares. Miren cómo podemos ver acá, clarísimo. Ay, perdón. Mi gráfico está pésimo, ¿qué lo voy a hacer con esto? Miren acá. Algo triangular, ¿no? Acá quizás es un poquito más difícil visualizarlo, pero está acá. En las placas laterales a veces necesitamos un poquito más de experticia para poder verlo, pero principalmente en las placas anteriores lo vamos a ver también claramente. Acá tenemos entonces el lóbulo medio. Miren, ¿se acuerdan cuando les expliqué lo que es el diafragma? ¿Qué les dije? Cuando está elevado más de 3 centímetros ya no es normal. Acá hay una elevación del hemidiafragma derecho. Acá hay una atelectasia que está traccionando esto y está elevando lo que es el hemidiafragma. Y acá se ve muchísimo más claro en la placa lateral. Igualmente acá, ¿no, chicos? Miren, clarísimo. Como pueden ver acá cómo esto se extiende hacia arriba, ¿no? Igualmente acá, recuerden eso de la elevación de más de 3 centímetros, ya no es normal. Hay una alteración. Como les mencioné, el nódulo, acá la diferencia clara, y lo hemos vuelto a preguntar hasta en sustitutorios, y aún así no lo saben. Como les digo, chicos, hay cosas que se les pregunta, se les repite, se les explica, y no sé. No, yo digo, creo que uno tiene que estar muy desatento para no darse cuenta o para no escuchar, porque eso lo vamos a ir repitiendo, no solamente ahora en la clase, sino en las demás exposiciones o quizá conferencias que yo les dé, y vamos a ir repasando estos conceptos. Y aún así no lo interiorizan, eso me quiere decir que no están en clase. Y muchas de las preguntas del examen yo se las digo durante las clases. Les digo, chicos, esto es así, así, se los pongo exactamente igual en la pregunta y no, marcan mal. Así que todo está en ustedes, doctores. Como les dije al inicio, la diferencia entre un nódulo y una masa son 3 centímetros. Ese es el punto de corte. Menor de 3 centímetros hablamos de un nódulo y mayor de 3 centímetros hablamos de una masa. La distribución, el tipo de lesión, si es homogéneo, heterogéneo, si es un nódulo sólido, subsólido, lo vamos a ver en la clase de nódulo pulmonar solitario, que sí lo vamos a tratar. El tema de masas lo vamos a ver principalmente en lo que es cáncer pulmonar. Pero ahorita en esta clase a mí me interesa que sepan diferenciar ese 3. Menor de 3 es un nódulo y mayor de 3 es una masa. Que acá esta tablita les dé un montón de diagnósticos diferenciales, lo vamos a ir viendo lentamente. Pero como definición son los 3 centímetros, doctores. Ahora vamos a hablar de los patrones de disminución de densidad. Principalmente acá hablamos de lo que es enfisema. Cuando hablamos de enfisema estamos hablando de epoco, un patrón de hiperclaridad, ¿no? Lo que muchos le dicen en lo que es semiología un tórax en tonel. Un tórax donde yo veo que hay atrapamiento aéreo. Miren cómo pueden ver aquí que hay un aplanamiento de lo que son las cúpulas diafragmáticas. Yo puedo ver atrapamiento aéreo. Miren cómo ese corazón en gota, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi clase de radiología y decían, no, ese corazón en gota en ese tórax en tonel de atrapamiento aéreo. Obviamente no voy a hablar de patología porque lo vamos a ver cuando hablemos de POC. Entonces, principalmente hablamos de un patrón de hiperclaridad cuando nos refiramos a un atrapamiento aéreo y posterior destrucción del parénquima pulmonar. ¿Ya? De acuerdo a los tipos, hay tipos de enfisema, eso también lo vamos a ver en EPOC.
Hay un enfisema centrolobulillar, hay un enfisema panlobulillar y hay un enfisema paraseptal. Este gráfico nos ayuda a diferenciar de forma clara estos tipos. Cuando hablamos de un enfisema centrolobulillar, como su nombre dice, miren, ustedes saben que acá tenemos, recuerden que en lo que es neumología, la unidad funcional de cualquier patología pulmonar es el lobulillo pulmonar secundario, que es estito, lo que les estoy rebordeando. Dentro de ese lobulillo, al medio, yo tengo una vena, tengo una arteria, tengo un ganglio linfático y tengo mi alveolo o mi saco alveolar. Entonces, cuando hablamos de un enfisema centrolobulillar, hablamos de una destrucción de la parte central de mi lobulillo secundario. Si hablamos de un enfisema panlobulillar, pan, recuerden que es todo, hablamos de destrucción completa de todo el lobulillo secundario. En cambio, si hablamos de un enfisema paraseptal, hablamos de la destrucción a nivel de lo que es la pared, como su propio nombre dice, paraseptal. Entonces, muchas de las lesiones pulmonares que vamos a ir describiendo, al menos en tomografía cuando lo veamos, vamos a basarnos en base, en su redundante, al lobulillo secundario. ¿Ya? Tenemos un patrón también destructivo, que son las lesiones cavitadas, ¿no? Que son aquellas lesiones donde vemos destrucción del parénquima pulmonar, creando espacios que no existían antes, ¿no? Y en estos espacios no es funcional porque no hay intercambio gaseoso y tampoco el intersticio es viable. Acá es importante diferenciar de las cavidades de pared gruesa o las cavidades de pared fina. Cuando hablamos de cavidades de pared gruesa, hablamos de actividad, hablamos de algo agudo. Por ejemplo, absceso pulmonar, una neumonía necrotizante, tuberculosis, neoplasias cavitadas, cáncer bronquial o carcinoma bronquial, metástasis hematógenas. Pero cuando hablamos de unas cavidades de pared fina, principalmente hablamos de algo crónico. Puede ser de aspecto secuelar incluso. Podemos hablar de lo que son bronquictasias quísticas, bulas enfisematosas, neumatoceles, en algunos casos quistes hidatídicos rotos que han resuelto de forma espontánea. Son pocos los casos, pero en algunos pacientes se ven en sus placas de forma incidental, que se han resuelto solas. Entonces, la importancia acá, cuando yo veo una cavidad, que es un hueco en el pulmón, eso de forma coloquial, diferenciar lo que es la pared, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en esta imagen, quizás no lo puedan visualizar de forma clara todos, pero como les digo, es parte de la práctica. Acá tenemos esta cavidad. Y no solo es una, hay dos. Acá tenemos otra. Esta cavidad es de pared gruesa. Entonces, esto me habla de cronicidad. No me está hablando, por ejemplo, de tuberculosis, no me habla de una aspergilosis, una neumonía necrotizante. Me habla de una cavidad de aspecto secuelar que pudo haber sido porque tuvo un quiste hidatídico, un neumatocele, como pueden ver acá en la anatomía patológica, que tenemos una pared delgada, unas bulas enfisematosas como diagnóstico diferencial. Entonces, ahí la importancia de diferenciar la pared, delgada o gruesa, ¿ya? ¿Qué son las bronquiectasias? Ya también las bronquiectasias estamos hablando de una alteración de la estructura bronquial. Acá, como su propio nombre dice, bronquiectasia. Si yo divido estas dos palabras, bronqui, hablamos de bronquios y ectasias de dilatación. Un bronquio normal es esta imagen. Cuando hablamos de la dilatación, va a haber tipos de dilatación. Serán las cilíndricas, donde solamente observaré o veré una dilatación o aumento del lumen. Están las varicosas, como su propio nombre dice, como de aspecto como de venas tortuosas, ¿no? Las quísticas, cuando hablamos de fibrosis quística, que son bronquiectasias quísticas en sí, que se van a acumular, que son de aspecto más genético, no es una enfermedad genética. Un grupo va a exponer lo que son bronquiectasias y ahí tenemos que diferenciar bien estos tipos para definir las etiologías.
Entonces, acá lo importante es saber qué tipos y qué es una bronquiectasia. Son términos que ustedes van a comenzar a verlo con mayor frecuencia. ¿Alguien puede decirme qué ve en esta placa? ¿Se atreve alguien a decirme qué ve en esta parte? Yo lo estoy soplando en el hemitórax derecho. ¿Qué es lo que pueden ver? Ya. Miren, acá tenemos una imagen tortuosa, ¿no? Tenemos cavidades, como pueden ver acá. Tenemos contenido. ¿Ven estas líneas que ven acá? Hay líquido ahí, que no necesariamente puede ser agua, puede ser pus. Tenemos imágenes arrosariadas en la parte superior, que me pueden ser bronquiectasias. A eso voy cuando les digo, doctores, que si bien es cierto, la placa radiográfica es un examen que nos ayuda de bajo costo, accesible en todo sitio, no es muy exacto. Acá tenemos en la parte superior, obviamente ustedes por la experticia no lo van a poder definir, que se llama el signo de Rayleigh, ¿no? Que está acá, que principalmente es en bronquiectasias. Este paciente probablemente haya tenido tuberculosis y tiene un fibrotórax derecho. Fibrotórax definido como aquella secuela pulmonar donde se conglomeran lo que son bronquiectasias, tractos fibrosos, puede haber cavidades que van a generar una tracción. Pueden ver un desplazamiento acá de la tráquea, miren, más hacia la derecha, porque hay un fibrotórax derecho. Entonces, esto lo vamos a visualizar mejor en una tomografía. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? Ninguna, ¿no? A ver, chicos, 5 minutos y continuamos con la segunda parte, que es tomografía pulmonar.
Ya, doctores. A ver, continuamos. ¿Logran visualizar mi pantalla? Todavía Todavía no, no, doctorita. doctora. No se ve todavía, doctora. No, doctora. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ahora sí se ve. Ya. Continuamos con la segunda parte. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es tomografía de tórax, que también es un mundo bastante amplio, pero vamos a tratar de sintetizar y ver algunos aspectos importantes, ¿no? A ver. Así como hablábamos en lo que es una placa radiográfica de las densidades, que hablábamos más radiopaco, más radiolúcido, acá lo que utilizamos para poder diferenciar la densidad en sí de las estructuras que vamos a ir visualizando es una escala de Hounsfield, que va desde menos 1000 unidades Hounsfield hasta más 3000, por lo que se pueden obtener miles de tonalidades, ¿no? Porque es una escala de grises prácticamente. Bueno, se dice que el ojo humano solo puede observar 40 tonos de grises distintos. Cuando ustedes revisen un poquito del tema, van a visualizar que hay incluso tablas que se han generado de diferentes estructuras, donde te van a dar las unidades Hounsfield. Entonces, cuando nosotros visualizamos una tomografía, podemos acercar el puntero, quizás con los alumnos que nos toque rotar, cuando estemos en la computadora, lo vamos a hacer de forma práctica, y ahí te dan unos numeritos. Esos numeritos se refieren a las unidades Hounsfield. Entonces, hay algunos números de referencia para tener en consideración respecto a la estructura que estamos observando. Por ejemplo, si hablamos de hueso, hablamos de más 1000, si es músculo, más 50, sustancia blanca se refiere a lo que es cerebro, más 45, sustancia gris, más 40, si es sangre, 20, líquido cefalorraquídeo, más 15, agua es 0 porque es el basal, grasa menos 100, pulmón menos 200, aire menos 1000. ¿Y cómo se van a ver? Miren, al igual que en una placa radiográfica, lo sólido que no va a atravesar la radiación en sí se va a ver como blanco. Y cuando logra atravesar completamente la radiación, se ve negro, ¿no? Más radiolúcido, como decíamos en las placas radiográficas. Igualmente es una forma práctica acá, como te muestro también en grafiquitos, igualmente para mostrarte las unidades Hounsfield. El pulmón va de menos 100 a menos 800, ¿no? Porque es aire, entonces las ondas de radiación van a atravesar sin mayor dificultad. Al igual que en la placa radiográfica, también tenemos patrones básicos. Vamos a ver que un 10% de los estudios radiológicos, hablamos de placas, interpretados como normales, pueden ser patológicos en una tomografía. ¿Ya? Dentro de lo que son las lesiones intersticiales, que recuerdan que les hablé, y les dije que esto se ve mucho mejor en lo que es una tomografía, hablamos de un patrón septal, reticular, nodular, vidrio deslustrado, quístico y de consolidación. El patrón septal representa principalmente un engrosamiento de los septos interlobulillares secundarios, como el lobulillo secundario es la unidad principal de lo que es neumología. Secundario, la presencia de edema, o sea, líquido, puede ser infiltración celular o fibrosis. Puede ser de localización central o de localización periférica. Cuando hablamos de localización periférica, también vamos a poder observar las líneas B de Carli, que les mencioné que también se puede ver en una placa radiográfica, ¿no? Que son aquellas lesiones horizontales que vienen de la pared pleural, ¿no? Acá miren, clarísimo pueden ver el engrosamiento septal. Recuerden que esta es la unidad funcional, el lobulillo secundario. Como es septal, es a nivel de los septos, de las paredes en sí, ¿no? Acá podemos ver igualmente. Cuando vemos un septo engrosado con una destrucción de la arquitectura pulmonar, se pueden formar imágenes quísticas, como pueden ver acá como bolitas, ¿no? Igual, periféricas, subpleurales, que eso es lo que normalmente a veces nosotros le decimos panalización o honeycomb, ¿ya? El patrón reticular
a lo que muchos coloquialmente le dicen fibrosis pulmonar, que es diferente a hablar de un engrosamiento reticular o un patrón reticular a hablar de una fibrosis pulmonar idiopática. Son cosas completamente diferentes. Es por eso que a veces yo siempre les pido que lo llamen como EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es un término mucho más general. Pero decir fibrosis pulmonar, muchos pacientes lo denominan o lo ponen como sinónimo a la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad específica, ya que tiene un desenlace, una fisiopatología completamente diferente y al paciente lo podemos confundir si hacemos una mala definición. Entonces, cuando hablamos de patrón reticular, principalmente hablamos de un engrosamiento del intersticio intralobulillar, generalmente debido a la existencia de fibrosis, es un depósito de fibroblastos. La fibrosis intralobulillar se acompaña de distorsión de las estructuras centrolobulillares. ¿Qué es esto lo que podemos ver? Y eso es como le digo, la mayoría de médicos le dicen fibrosis pulmonar. No, es un patrón reticular, un engrosamiento intersticial, ¿no? No voy a entrar en detalle de la fibrosis pulmonar idiopática porque lo vamos a ver también en EPIT. Simplemente queremos identificar el tipo de lesiones. Miren, por ejemplo, es una tomografía de un paciente que tiene un edema pulmonar. Como su propio nombre dice, edema es un acúmulo de líquido. Ese líquido, al no poder ser expulsado adecuadamente, sea por una patología cardíaca o sea por una patología pulmonar, va a generar un depósito a nivel de los septos interlobulillares de líquido, y eso es lo que observamos en la tomografía. Miren esas partes blanquecinas, que van a dibujar el lobulillo secundario. Eso es un edema pulmonar. La etiología no estamos estudiando, estamos simplemente definiendo la imagen. Igualmente acá, este es otro tipo de imagen. Edema pulmonar. El patrón nodular, o micronodular principalmente le diría yo a esa tomografía. Pueden ser de pequeño tamaño cuando miden menores a 2 milímetros o miliares de 1 a 2 milímetros. Y esto es lo que justamente, por ejemplo, justo en el hospital tenemos un paciente que tiene esta tomografía, literalmente es la copia de esta tomografía asociada a una efusión pleural, que es un paciente que justamente está en estudio de una tuberculosis miliar, ¿no? La milia, como definición, son aquellas imágenes micronodulares de 1 o 2 milímetros. La milia se caracteriza porque tiene una distribución homogénea en todo el parénquima pulmonar. Las lesiones principalmente son secundarias 1, pensando en tuberculosis en nuestro medio. También puede ser por sarcoidosis, silicosis, histiocitosis, que es mucho más raro, ¿no? Acá en Perú no tenemos tanto de esto. A la cabeza pensamos en tuberculosis. Segundo lugar, metástasis, ¿ya? De ahí hablamos de las demás patologías. Descartando estos dos primeros, buscamos las demás causas. Igualmente acá tenemos un patrón micronodular bilateral que muchos le podrían decir que quizás es una milia, pero no, es una bronquiolitis respiratoria en un paciente fumador. Muestra, como dice acá, múltiples opacidades redondeadas, mal definidas, localizadas a nivel centrolobulillar. No es una diseminación centrolobulillar principalmente. El patrón de vidrio es deslustrado, un tenue aumento de la densidad pulmonar, redistribución a menudo geográfica, que no borra las estructuras vasculares adyacentes. Es lo que quizás lo vamos a ver al final, justo agregué unas diapositivas de lo que es COVID-19. Porque muchos de los patrones tomográficos, al menos en lo que es CEPIT y en lo que es un vidrio deslustrado, un crazy paving, que también es conocido de esta forma, nos generó un poco de confusión. Quizás ahora ya estamos volviendo a definirlos nuevamente bien, pero en la pandemia tuvimos problemas porque al ser COVID una enfermedad nueva, y muchos de los patrones tomográficos que nosotros manejábamos ya de forma ya como que definida para cada enfermedad, hubo una variación porque se parecía mucho a COVID. Ya no sabíamos si era COVID o era otra patología. Entonces siempre en la cabeza teníamos que descartar que era COVID, ¿no? Pero esto ya se ha ido manejando en el tiempo y cómo se ha ido estudiando estas imágenes también de lo que es COVID-19, ¿no? El crazy paving acá, por ejemplo, es un diagnóstico diferencial de lo que es una neumonía lipoidea exógena.
pueden ver, son ejemplos. Esto lo vamos a ir viendo principalmente con las patologías. Es imposible que se memoricen todo en una sola, pero sí tienen que saber diferenciar los patrones, doctores. Eso sí tienen que saberlo, por favor. El patrón quístico, que esta tomografía es clásica de una enfermedad que prácticamente que un neumólogo, bueno, en sí un médico que vea esta imagen va a decir, esto es una linfangioleiomyomatosis, ¿no? Que es una enfermedad genética también predominante en mujeres, jóvenes, que principalmente son esas imágenes quísticas, pulmonares, bilaterales, de morfología redondeada, de distribución homogénea bilateral, ¿no? Acá es una neumonía intersticial linfocítica, un síndrome de Sjögren, en algunos pacientes VIH también se puede ver. Esto es lo que les definía, ¿no? Los quistes, como les digo, ¿no? Atrapamiento aéreo, paredes delgadas, múltiples. El patrón de consolidación se caracteriza por un aumento de atenuación pulmonar. Va nuevamente a identificarse lo que es la presencia de broncograma aéreo y obviamente se va a caracterizar porque hay una enfermedad a nivel del alveolo, ¿no? El saco alveolar, va a haber un acúmulo de líquido. Entonces lo que vamos a ver principalmente es un consolidado, como esta imagen de aquí, con presencia de broncograma aéreo. Esa es neumonía organizativa, por ejemplo, ¿no? Neumonía organizada. Que este es un patrón de un EPIT. No estamos hablando de un agente infeccioso, que eso es diferente. Acá, bueno, es una placa con una neumonía por estreptococo y miren cómo se ve tomográficamente. Se ve el consolidado de igual forma con presencia de broncograma aéreo. Recuerden que dentro de la fisiopatología de lo que es una neumonía bacteriana, lo que sucede es un acúmulo de exudado a nivel de lo que es el saco alveolar, que va a interferir en el intercambio gaseoso. Mucho de este exudado va a generar una obstrucción de lo que es el transporte del oxígeno, ¿no? Por los bronquios, bronquiolos, y eso es lo que se dibuja en sí en una tomografía. Ese líquido, ese exudado acumulado es lo que se va a visualizar acá. Es la consolidación, la condensación que podemos observar. Acá hablamos de neumonía por Klebsiella, ¿no? Los que son gram negativos tienen la tendencia a generar cavitaciones o abscesos pulmonares. Como pueden ver acá, que les dije que todo lo negrito que no capta, si tuviéramos la imagen acá para ver las unidades Hansfield, es completamente, acá tenemos aire. Todo esto es una consolidación con presencia de aire. Entonces, cuando hay aire en una consolidación, hablamos de un absceso pulmonar. En Mycoplasma pneumoniae, vamos a ver la siguiente clase cuando hablemos de neumonías. Es un germen atípico que obviamente nos va a generar una neumonía atípica. Y cuando hablamos de neumonía atípica, el tipo de lesión que me va a generar no es la típica, como su nombre dice, ¿no? La neumonía típica es aquella que me genera la consolidación con presencia de broncograma aéreo. Una neumonía atípica tiene una distribución bilateral con lesiones nodulares, micronodulares, de distribución heterogénea, no muy claro, y podemos ver en algunos casos el signo de halo en las lesiones que me pueden hablar de neumonía atípica, ¿no? En este caso era por micoplasma. Cuando hablamos de lesiones pulmonares cavitarias, como les mencioné, aquí lo importante es definir lo que es la pared. Hablamos de pared gruesa cuando hablamos de una enfermedad activa, nueva, algún agente infeccioso. En este caso, neumonía. En este otro caso, una pared gruesa, hablamos de tuberculosis. Otro germen parecido al bacilo-tuberculosis, que es la nocardia, que también es un germen. Y en otros casos, también los cánceres de pulmón pueden generar una cavitación. Normalmente les voy a pedir, al menos para lo que es radiología que estamos viendo el día de hoy, que vean, hay una guía que no es muy larga, que es de la Sociedad de Fleischner, que prácticamente es como un diccionario de algunos términos que utilizamos en lo que es neumología, de algunas lesiones en sí, ¿no? Que sería bueno que lo sepan porque nos define un poquito más y lo puedan repasar. Es parte de ampliación, ¿no? Recuerden que ustedes no se deben quedar solo con lo que nosotros les dictamos. Tienen que hacer ustedes una revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la sociedad de Fleischner? Que una cavidad es un espacio lleno de gas.
dentro de una consolidación pulmonar, una masa o un nódulo. Entonces, cuando hablamos de cavidad y pensamos de un absceso pulmonar piógeno, hablamos de una pared gruesa que puede ser generada por una necrosis supurativa. En la tuberculosis hablaremos de una necrosis gaseosa. En un tumor maligno hablaremos de una necrosis isquémica. Y cuando hablemos de lo que es radioterapia, que es una ablación en sí por radiofrecuencia, hablaremos de una necrosis coagulativa. Que al final los diferentes tipos de necrosis que estamos viendo acá me van a generar una cavidad, como podemos verlo acá. Acá tenemos lo que son los nódulos pulmonares solitarios o múltiples. Cuando son solitarios, lo que quizás queremos descartar principalmente es que no sea neoplásico, si son infecciosos, congénitos. Si son múltiples, principalmente trataremos de enfocarnos a que sea infeccioso, quizá también una metástasis, inflamatorio u otro, ¿no? Acá pues tenemos ejemplos. A la cabeza nosotros en lo que es Perú tenemos mucha tuberculosis. También en Cusco hay bastante tuberculosis, así que no hay que dejarlo de lado, ¿no? Entonces, las lesiones por tuberculosis se caracterizan mucho por la presencia de cavidades, de pared gruesa, presencia de bronquiectasias, como podemos verlo acá también. Fuera de lo que es la cavidad, también tenemos bronquiectasias y una lesión típica llamada en árbol en brote, ya que es una diseminación a nivel del lobulillo secundario, ¿no? Es una infiltración de los bronquiolos secundarios. Entonces, tenemos que valorar esto. Cuando hablemos de tuberculosis, vamos a ver un poquito de esto. Cuando hablamos de ablación, quizás para muchos es nuevo este término, por radiofrecuencia, hay algunos cánceres de mama o cáncer de pulmón que pueden ser sometidos a radioterapia para poder disminuir el tamaño y después ser sometidos a una cirugía para una exéresis completa. En algunos casos, como les mencioné, pueden hacer una necrosis coagulativa, entonces hacen una cavidad, no por algo infeccioso, sino por la radiofrecuencia que está sometido, ¿no? Acá he hecho un pequeño collage, quizás de lo que vimos en este tiempo de pandemia, en lo que es COVID-19, cómo se fue presentando, ¿no? Como les mencioné antes, nos generó un poco de confusión, algún tipo de lesión que antes lo definían, por ejemplo, antes de lo que supiéramos que existía COVID-19, quizás antes llamábamos a esto solamente un patrón en vidrio deslustrado. Estas imágenes blanquecinas que ustedes pueden ver acá, más radiopacas, era solamente llamado una lesión en vidrio deslustrado, ¿no? Que podría ser secundaria a un agente viral, principalmente, las neumonías virales se comportan así. Pero nos dimos cuenta que en COVID-19 tenía un comportamiento diferente. Sabíamos que había etapas que vamos a ir viéndolo de forma resumida en sí, porque si hablamos de COVID-19 es un tema completamente aparte. Entonces, el patrón típico conocido normalmente eran opacidades en vidrio esmerilado, clásicamente eran bilaterales, multifocales, porque aparecen en varios sitios, predominantemente periféricas, posteriores y basales. Por lo general, no había micronódulos, excavaciones, líneas septales, adenopatías mediastínicas o derrames pleurales. No se veía asociado esto. En la presentación atípica, o se podría decir, cuando comenzaba a consolidarse, esta imagen de aquí era como que el inicio. Todos sabíamos ya que cuando un paciente viene con una tomografía, sabíamos que el paciente recién estaba iniciando la infección y sabíamos que estas lesiones que veíamos en la parte pulmonar podían progresar muchísimo más. Era decir, la fase pico, por así decirlo, ¿no? Lo que muchos quizás de ustedes lo han vivido en sus familias o han escuchado a algún vecino, amigo, familiar, creo que todos hemos tenido a alguien siempre afectado por COVID-19. Comenzábamos a ver ese tipo de lesiones que se comenzaban a consolidar mejor. En algunos casos veíamos el signo de halo invertido, que siendo estrictamente radiológicos hasta antes de la pandemia, principalmente lo aquejábamos a infecciones por hongos como aspergilosis, cosa que lo vimos nuevamente en COVID. Entonces comenzamos a diferenciar, a hacer una disquisición, ¿no? Entonces acá decimos, ya se está organizando muchísimo más las lesiones que vemos, y en algunos casos eran llamados como neumonías organizadas, ¿no? Entonces el paciente iba progresando las lesiones y
En algunos casos llegábamos a tener un crazy pubbing incluso, asociado a varias lesiones, ¿no? Como les mencioné en la otra diapositiva, hablamos de una fase precoz de 0 a 4 días en vidrio esmerilado, unio bilateral multifocal, o incluso muchos pacientes tienen una tomografía completamente normal en los primeros días, en los 1, segundo, tercer día, ¿no? Por eso les decíamos a los pacientes, no se tomen una tomografía hasta que no veamos una desmejoría clínica, porque sabíamos que pasaba esto, que la tomografía estaba normal, decíamos, no, señor, no hay nada, está muy bien, pero pasaban 3, 4 días y estamos en 7, 8 de enfermedad y las lesiones se hacían vivas. Entonces muchos pacientes decían, pero doctora, yo me he hecho mi tomografía, estaba normal, ¿cómo ahora me puede decir que estoy mal? Era por la progresión de la enfermedad. Entonces, por eso la indicación de tomografía era cuando había desaturación o cuando había una evolución tórpida del paciente, ¿no? O cuando el paciente, por ejemplo, estando hospitalizado, desmejoraba abruptamente en horas y veíamos que todo se había consolidado y hacían un síndrome de distrés respiratorio agudo, o sea, una neumonía severa, ¿no? Entonces, lo que podíamos ver. Y al final, cuando hablamos de mayor de 14 días, hablamos de la fase absortiva, donde podíamos ver algunos tractos fibrosos que se iban formando, bronquiectasias, dilataciones bronquiales, distorsiones, que sabíamos que ya se estaba organizando por completo, como que la fase más aguda o la fase de extensión de la lesión ya había llegado a su pico máximo, ¿no? Obviamente estos tiempos que les estoy brindando en esta diapositiva, estamos hablando de la primera y la segunda oleada. Actualmente, que bueno, estamos en la cuarta ola, ya los tiempos de enfermedad, y eso nos van a dar sus compañeros en su presentación que hagan, han variado porque las variantes que tenemos ahora de COVID son más cortos, por eso antes los aislamientos eran 14 días, ¿no? Actualmente solamente son 7 días o hasta menos. Porque el tiempo de vida media es mucho menos, y 2, porque la lesión pulmonar es mucho menor. Obviamente todo esto por la vacunación. Acá podemos ver clásicamente, ¿no? Miren, paciente viene con una tomografía así, que uno decía puntitos blancos, decía, no, no pasa nada. Y estas lesiones, puntitos blancos pequeños, que era un compromiso quizás del 5 al 10%, en 2 días estaba así. En 3 días estaba completamente blanco. Entonces, nosotros ya sabíamos que esta fase no nos podía definir que el paciente vaya bien. Esas lesiones podían seguir progresando, hasta que no comencemos a ver estas lesiones mucho más organizadas, como tractos fibrosos, como bronquiectasias, que decíamos ya llegó a su fase pico, está comenzando a reabsorberse. Miren acá igualmente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quizás en sus familiares, amigos, han visto estas tomografías? Cómo inició, cómo va evolucionando, cómo progresa mucho más, llegando a un ARTS completo, y como esto, miren, se va a regenerar. Y hay pacientes que incluso después de haber estado en la UCI, de haber estado en ventilación mecánica, ya pasaron 6 meses, 1 año, y la tomografía la tienen completamente normal, como si nunca hubiera pasado nada en ese pulmón. A diferencia de otros, que hasta el momento, a pesar que ya pasaron 1 año de enfermedad o 1 año y medio, todavía presentan lesiones. Entonces, ¿por qué en algunos queda más lesiones que en otros? Todavía se está estudiando, pero el seguimiento todavía se están haciendo muchos estudios, ¿no? De seguimiento de pacientes en el tiempo, de cómo algunos resuelven por completo y otros no. Y eso es lo que vamos a ver en lo que son las fases reabsortivas, ¿no? Miren cómo este paciente evolucionó. Lesiones mínimas, progresa. Y miren acá la importancia, quizás, todo eso que hemos escuchado, de la pronación, ¿no? Tienes que estar boca abajo. ¿Por qué? ¿Por qué estar boca abajo? Porque al estar boca abajo evitamos esto, miren, toda esta parte de radiopaca que ustedes ven, que esta parte no está ventilada. Porque tenemos cavidades mediastinales, tenemos abdomen, las mujeres tenemos tejido mamario. Entonces, al estar en decúbito supino, todo esto, entre comillas, se aplasta, ¿no? La ventilación solo está dada por los lóbulos anteriores. En cambio, cuando yo lo pongo en pronación, ¿qué tengo en la espalda? Tengo menos tejido. Entonces, mi ventilación va a mejorar muchísimo más. Y eso es lo que se veía incluso clínicamente, que el paciente te decía, cuando estoy en pronación, doctora, mi saturación sube.
Cuando me pongo boca arriba, mi saturación baja. Podemos verlo clínicamente, podíamos verlo radiológicamente con esta imagen, como la pronación era súper importante, ¿no? Actualmente todavía en los COVID severos seguimos pronando, se sigue pronando hasta el momento, y miren cómo eso se complementa, era completamente un ARTS, ¿no? Una lesión completa pulmonar. Entonces, igualmente acá es un resumen de cómo se dieron las lesiones. Y lo que hablamos ahora, quizás en muchos de los pacientes que ya han pasado por esto, hablamos de la fase absortiva. Hablamos absorción de las áreas de vidrio esmerilado, de los consolidados, que van a resultar en opacidades en forma de cordón. Puede haber bronquiectasias difusas, un engrosamiento del tabique interlobulillar, que es lo que aún algunos pacientes tienen, a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Y esto es lo que quizás en muchos informes tomográficos lo habrán observado también ustedes, que es la definición de CORATS, lo que se utilizó para COVID-19, el CORATS. CORATS 1, 2, 3, 4 y 5. Esto lo van a revisar ustedes. Va a ser pregunta de examen. Se los estoy avisando. Lo voy a poner como para correlacionar, quizás, o para poner verdadero y falso. ¿Qué es un CORATS 1? ¿Qué es un CORATS 2? ¿Qué es un CORATS 3? ¿Qué es un CORATS 4? ¿Y qué es un CORATS 5? Otra de las cosas quizás nuevas que comenzamos a ver, yo me recuerdo mucho cuando estaba en Lima, cuando estábamos en la primera oleada, en marzo, abril, mayo del 2020, de la nada comenzamos a ver mucho esto. ¿Alguien sabe qué es esto? Imageneológicamente, ¿alguien me puede decir qué estoy observando acá? Un neumomediastino, doctora. ¿Y qué es un neumomediastino? Aire en el mediastino, doctora. Aire. ¿Y qué más? ¿Qué veo acá? ¿Qué es esto? ¿Alguien? Ya una de las complicaciones que su compañero dice es esto, ¿cierto? Esto es un neumomediastino. Como su nombre lo dice, es presencia de aire en el mediastino. Y no solo es neumomediastino, también tiene un neumotórax bilateral, que el neumotórax obviamente no es tan prominente, pero era algo que no se veía. Yo recuerdo mucho que de la nada comencé a ver muchos casos de pacientes con neumomediastino, y era una complicación frecuente en la primera oleada. Entonces, son cosas que no sé. Y esto, que quizás nadie me lo ha dicho, no es el tejido mamario, por si acaso, ¿eh? Esto es un enfisema subcutáneo. ¿Alguien sabe qué es un enfisema subcutáneo? ¿No? Por terminología. Justamente, presencia de aire justamente debajo en el tejido subcutáneo. En el tejido celular subcutáneo, ¿no? Exacto. Esto no debería pasar. Esto normalmente, como pueden ver acá, estas lineecitas blancas, por así decirlo, es músculo. Es aire que se ha metido entre las fibras musculares, entre el tejido graso. Y esto cuando tú tocas al paciente, es como, cuando ustedes compran algún artefacto, ¿no les vienen unas bolitas para reventar? Que nos gusta reventarlo, creo que a todos por estrés. Se siente exactamente igual. Uno toca el pecho del paciente, tocas el cuello del paciente y se siente como un burbujeo. Eso se llama enfisema subcutáneo. Y no crean que es algo leve. Miren, en este paciente es un compromiso severo. ¿Por qué es importante? En este caso hay que drenar, hay que poner algunas sondas para poder aspirar o ponerlo al paciente a una presión. Porque miren el parénquima pulmonar, aparte de que tiene un enfisema subcutáneo, tiene un neumotórax bilateral, tiene un neumomediastino, este paciente prácticamente no puede expandir el parénquima pulmonar, está atrapado. Tengo aire atrapado acá, tengo aire acá, tengo aire acá, que me va a generar una presión hacia lo que es no solo al pulmón, también a las cavidades cardíacas. Entonces mi paciente se puede morir por un taponamiento cardíaco. Esto sucede normalmente, o bueno, lo habíamos visto antes de la pandemia, en pacientes en ventilación mecánica.
cuando se genera mucha presión o le pones demasiado aire, por así decirlo, por el tubo endotraqueal, podrías generar un neumotórax, el neumotórax neumomediastino y luego un enfisema subcutáneo. Pero esto lo vimos de forma espontánea en pacientes con COVID-19, principalmente en la primera oleada. En la segunda, en la tercera o en la que estamos ahora realmente no se ha visto, pero sí pasó cosas que no lo veíamos antes, ¿no? Entonces, aquí era importante, por eso les digo, la importancia de un examen físico al paciente, porque no voy a esperar a tomar una tomografía para yo recién visualizar. Quizás muchos de ustedes ven esta placa y ni siquiera logran visualizar el enfisema. Pero miren, el tejido celular subcutáneo debe ser así blanco, como está acá, como la mama de la señora, pero miren acá arriba en el cuello. Esa parte negra, es decir, que es aire, ¿cierto? Hay aire en esa parte del tejido celular subcutáneo. Entonces, quizás con la falta de experticia de muchos colegas no lo lograban visualizar, pero bastaba con examinar al paciente y tocarlo para saber que algo estaba pasando, ¿no? Entonces, con la imagen se confirmaba y el paciente no mejoraba a pesar del oxígeno, a pesar quizá de la ventilación mecánica. Entonces, eran de las complicaciones que podíamos encontrarnos en lo que era COVID-19. Esto, doctores, es la parte de radiología. Quizás es un poco sucinto porque en verdad es un tema bastante extenso, pero la idea es reforzar, quizás recordar algunos términos para que luego cuando comencemos a tocar las patologías tengamos una correlación también radiológica, ¿no? Así que les voy a pedir en las presentaciones que hagan ustedes, por favor, que también pongan imágenes radiológicas o tomográficas para poder practicar. Yo sé que muchos quizás tengo conocimiento que no todos van a rotar conmigo ahora. No me ha confirmado Emily con qué docente más van a estar. Entonces la idea es tratar de adquirir los mismos conocimientos todos, ¿no? Es por eso que les voy a pedir que por favor en las presentaciones, sea el tema que hagan, hay imágenes, siempre tenemos que verlo en imágenes, también, fuera de la parte microbiológica, fuera del tratamiento, fuera de la fisiopatología. Sí, Alicia. No, disculpe, doctora. Ya, doctores. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos expuesto el día de hoy, sobre radiología, tomografía? ¿Algún comentario o algo? Doctora, disculpe, doctora, mencionó sobre el CORAS, creo, es CORAS, ¿verdad? CORAS, sí, Lo que está en las diapositivas. Si lo han estado viendo todos. ¿Alguna otra pregunta más, doctores? Les voy a pedir que repasen la guía de Fleischner, por favor, que les va a reforzar mucho de lo que es radiología y tomografía en la parte pulmonar, ¿ya? Entonces, como no tengo preguntas, no tengo comentarios, vamos a dar por concluida la clase. ¿Emily? Doctorita, me gustaría saber un poco sobre las indicaciones para la siguiente clase, para lo que son el grupo expositor. Ya. Emily, me tienes que mandar la lista con el nombre de los integrantes de cada tema, que ya te mandé la lista de los temas, que esos son para todo el ciclo, ¿no? Son para los 3 aportes. Y la exposición, como me preguntaste, lo hacen todos los alumnos. Ahora, como va a ser de forma presencial, quizá va a ser un poco más dinámico. Ya eso quiere decir que, por ejemplo, no sé, en un grupo esté Pepito, Carlos, María, Juana y Julia. Son 5. Y Julia solo preparó la primera parte, Carlitos la segunda parte, Jorge la tercera parte. No es que Jorge se aprendió la tercera parte y solo va a exponer la tercera parte. Se supone que todos tienen que manejar el tema, incluso los que van a estar de asistentes, o sea, alumnos, o sea, todos. Que de cierta forma no lo hemos podido hacer por el tema de la virtualidad, que en verdad yo sé que ha generado muchas deficiencias, pero durante las exposiciones, para que no sea monótono, para que no solamente como ahora solamente yo he hablado, yo quiero que esto sea interactivo, porque solamente así uno no se aburre, no se cansa y puede hacer preguntas, interactuar, y lo que sí tienen ustedes
el tiempo y bueno, en sí la capacidad. Yo creo que todos lo podemos hacer, yo lo he hecho en pregrado. Antes de cada clase, por ejemplo, mañana nos toca exponer hipotéticamente efusión pleural. Yo ya me iba leyendo quizás una parte de ese tema. Cosa que cuando yo iba a la presentación, mis compañeros exponían o mi profesor exponía, yo ya sabía algunas cosas y podía reforzar de mejor forma mis conceptos y si algo no había entendido de lo que había leído, lo preguntaba. Pero si, por ejemplo, yo voy, no tengo ni idea de lo que van a hacer la clase de hoy día, no he visto, digo, bueno, escucharé. Luego cierro mi diapositiva y no lo vuelvo a ver hasta un día antes del examen, obviamente no voy a aprender. Así que chicos, eso está en ustedes, de cómo se organicen. Cada uno tiene una forma de estudio, yo sé que los tiempos han cambiado, no es que tampoco yo sea muy antigua, pero yo sé que, por ejemplo, ustedes todo lo ven mucho más rápido con el celular, con la tablet, cosa que, por ejemplo, yo todavía tomaba apuntes en mi cuaderno, quizá tenía que hacer resúmenes de mis diapositivas, o tenía que leer un libro y cargar mi Lexus ahí en mi bolso, cosa que ustedes ya no hacen. Pero eso no quiere decir que le quiten la esencia de que tienen que revisar los temas. Lo que yo les he dicho ahora es solamente una imagen panorámica de este tema. Si ustedes ya lo han visto en radiología, tienen que volver a repasarlo. Y tienen ese ahínco, esa vocación, bueno, lo van a hacer. Si ustedes lo ven como algo rutinario, bueno, ya pues tendré que pasar el curso, bueno. Eso yo lo voy a visualizar de mejor forma en la parte práctica, porque voy a ver realmente sus conceptos de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, por la parte de la exposición, Emily, me pasas la lista de cada grupo, los integrantes. Como les digo, van a exponer todos. Puede que lo hagan ustedes a su forma, que se organicen, pueda que yo lo cambie a último momento, pueda que pida participación de los alumnos que estén como oyentes. Vamos a ver cómo funciona. La idea es que sea un poco más interactivo, ¿no? Y esto va a ser parte, ustedes me preguntaron en la otra clase si era parte de una nota aparte, ¿no? Todavía no se ha definido eso, pero yo voy a tener en consideración su calidad de participación de cada uno de ustedes, ¿no? Doctorita, ¿cuánto tiempo tiene que durar la exposición? Miren, hay temas, como has visto en la lista, Emily, que tienen dos. Por ejemplo, hay uno que es bronquiectasis y sarcoidosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que sea entre 40 o máximo 45 minutos por cada tema para poder hacer una ronda de preguntas. Tampoco la idea es que sea una lectura, doctores. Yo no quiero que me pongan diapositivas con un montón de texto que luego el alumno esté leyendo y leyendo y leyendo. Eso no es exponer. Ustedes se supone que para exponer tienen la capacidad de síntesis, de poder explicarlo. Entonces, las diapositivas son su guía, obviamente, sintetizan la información, pero tienen que explicarlo ustedes. Si no, va a ser aburrido, va a ser algo monótono, y ustedes saben eso. Ya han estado 2 años en esto, así que lo saben. Entonces, en promedio son 40 o 45 minutos, Emily, de cada tema, ¿no? Si solo es un tema, que creo que son pocos, en sí será un poquito más, pero la mayoría de exposiciones son 2 temas, ¿no? Entonces, entre 40 y 45 minutos, para tomarnos 1 hora por cada uno y tener un tiempo de discusión. Ya, doctorita. Más bien, creo que esto lo digo también por mi grupo. Tal vez, doctorita, usted nos pueda dar como que un índice para poder guiarnos y hacerlo correctamente en las diapositivas, ¿no? Para cada tema, para ya no estar, digamos, equivocándonos o omitiendo algún tema importante. En sí, la estructura, claro, los voy a pasar, sino de forma general, la estructura de toda presentación, siempre, como vamos a hablar de patologías, va a ser la fisiopatología al inicio, métodos diagnósticos, tratamiento. Dentro de lo que es métodos diagnósticos, tenemos que agregar lo que es diagnóstico diferencial. Dentro de lo que es esto, hablaremos de laboratorios, depende de la patología, imagenología y el tratamiento también, ¿no? Recuerden que lo que es tratamiento, doctores, no solamente decirme, se tiene que dar ceftriaxona más acitromicina por 5 días. No, no, yo ahí les voy a preguntar qué es la ceftriaxona, qué es la acitromicina, qué agentes me cubre, cuál es el agente causal. Me dicen, por ejemplo, estreptococo neumonía. ¿Qué es el estreptococo? Es un bacilo. Bueno, su nombre lo dice, es un coco, ¿no? Pero quiero que sepan eso, ¿no? Que es un gram negativo, gram positivo. Como les digo, como te dije, Emily, en el WhatsApp, medicina interna, vamos a repasar todo. Vamos a lo que es consolidar toda la información que ustedes han ido viendo
por partes durante todos estos años. Hasta incluso podemos hablar de fisiología cuando hablemos de asma, de POC, vamos a hablar un poco de fisiología pulmonar, vamos a hablar de lo que es microbiología, y eso vamos a ir haciendo preguntas sueltas. Por eso les digo que no solamente va a ser para el grupo expositor, sino va a ser también para los que estén como oyentes. Las preguntas, porque microbiología saben todos, farmacología saben todos, no solamente el grupo expositor. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta más? Doctora, disculpe, ¿puede? ¿cómo va a ser lo de prácticas? Ya. Sí, miren, lo que me ha comunicado el coordinador, tengo conocimiento que los que están, bueno, son docentes del MINSA, no están teniendo mucho inconveniente con el ingreso de los alumnos. En salud todavía no se ha pronunciado de forma oficial, pero yo voy a tratar, y es lo que estoy buscando, que sea de forma presencial, al menos algunos días. Yo sé que va a ser de forma híbrida todavía en algunos casos por el tema del ingreso a los hospitales, porque estamos todavía en una cuarta ola, ¿no? Pero yo voy a tratar, al menos lo que estaban los alumnos conmigo, el día de mañana yo le voy a mandar al delegado, mañana vamos a reunirnos de forma presencial para ver un tema que mañana vamos a trabajar justo con lo que es tuberculosis, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña charla. Y los demás días igual voy a coordinar para pedir autorización, a ver si puede ingresar al área y poder hacer una rotación un poco más presencial, ¿no? Porque yo considero que evaluar un paciente es diferente a lo que se hace de forma virtual, que quizás lo han estado haciendo. Que quizás algunos días hagamos presentaciones, sí, pero la idea es que retomemos con mucha más fuerza el tema de la presencialidad, ¿no? Eso vamos a ir manejándolo de acuerdo a las autorizaciones que tenga la universidad. Eso lo voy a ir trabajando con cada grupo. Doctorita, tal vez ya tenga el sílabus con las fechas y todo para poder guiarnos también nosotros con las clases y poder estudiar antes, ¿no? Ya, todavía no me ha dado, pero te lo puedo, no, creo que no ha variado mucho respecto al del ciclo pasado. Te voy a pasar eso, pero cuando me pasen el oficial del ciclo, yo lo voy a colgar en la plataforma del aula virtual para que todos puedan visualizarlo. Ya, doctorita, gracias. Ya, por favor, el grupo que tiene la presentación número 1 me tiene que enviar el fin de semana la presentación. La idea es, como les dije en la clase pasada, no esperar al último momento para hacerlo, sino que tenerlo ya preparado. Si tenemos un tiempo libre de algún tema que acabamos antes, vamos avanzando con otro. ¿Ya? Porque al final nos acumulamos temas y a veces no se puede acabar. Ya, doctorita, gracias. Ya. Entonces, doctores, como no hay más preguntas, más comentarios, damos por concluida la clase. Nos vemos la siguiente semana. Que tenga buena noche, doctorita. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctorita, Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.